Muy buenos días, el tema de hoy, los 7 espíritus. Vamos al libro de Isaías capítulo 11, verso 2. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí el Dios le hablaba al profeta Isaías cuáles serían los 7 espíritus que reposarían sobre él. Y vemos que estos 7 espíritus hablan sobre la plenitud de Dios, el número perfecto de Dios, 7 días. ¿Por qué? Porque 7 es el número perfecto, porque el 7 habla la palabra que aún en 7 días fue que el Señor obró a través del mundo, a través de la creación. Y aquí el Señor nos habla sobre los 7 espíritus. Y usted y yo debemos tener esos 7 espíritus del Señor. Pero para usted y yo poder tener esos 7 espíritus, debe haber en nosotros un arrepentimiento genuino, un cambio de naturaleza, una transformación desde lo profundo del espíritu, del alma y del corazón, un cambio radical, un giro de 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que esta naturaleza carnal ya debió haber sido crucificada y cancelada en la cruz del Calvario. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, todo lo puedo en Jesucristo porque Él me fortalece. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es porque en nosotros habitamos en un cuerpo humano, pero nosotros no vivimos conforme a la carne. Así como en un devocional pasado les hablaba en Romanos 8.1, que dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Debemos andar conforme al Espíritu y eso debe ser a diario. Como yo les comentaba anteriormente en otro devocional, que no solamente es ser espirituales cuando vamos a la iglesia, cuando estamos en una reunión de la iglesia o en una reunión de liderazgo o en un encuentro o con el ministerio. No, todos los días y en todo momento debemos andar en el Espíritu. Porque cuando leemos los 4 evangelios, Jesús siempre andaba conectado con el Padre, siempre estaba conectado con el Padre y Él andaba en el Espíritu. Y aquí el Señor nos dice qué espíritus deben reposar en nosotros. Nos habla sobre 7 espíritus y reposará sobre Él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si en usted habitan estos 7 espíritus, usted es una persona sabia en Cristo Jesús. Usted es una persona prudente en Cristo Jesús. Usted es una persona mansa y humilde en Cristo Jesús. Usted es una persona reposada en el temor a Jehová de los ejércitos. Usted es una persona de testimonio. Usted es una persona de cambio. Usted es una persona de transformación. Usted es una persona de la gracia y de la gloria de Dios. Mi estimado amigo, yo lo invito para que usted medite en esta cita bíblica, en Isaías capítulo 11, verso 2. Donde nos habla sobre los 7 espíritus de Dios. Y esos 7 espíritus de Dios deben reposar en nosotros, en cada uno de nosotros. Yo lo invito para que este texto bíblico usted se lo memorice y sea un emblema en su vida. ¿Qué quiere decir? Que podrán venir dificultades, problemas, conflictos, pero si usted reposa esos 7 espíritus del Señor, en usted estará la tranquilidad, la firmeza y la convicción de que Dios lo respaldará usted en todo. Es el tiempo de que usted dependa de Dios, que usted ya no dependa de las deudas, que usted ya no dependa de los problemas, que usted ya no dependa de los conflictos, que usted ya no dependa de su carácter, de su soberbia, de su arrogancia, de su prepotencia, de su altivez, de su vanagloria. No, es el tiempo de depender de Dios, pero es el tiempo de depender de Dios en su plenitud, en los 7 espíritus del Señor. Y yo lo invito, mi estimado amigo, para que usted memorice esta cita bíblica, y usted debería memorizarla para que su mente sea renovada, que usted declare: sobre mí reposará el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor de Jehová a partir de ahora en Cristo Jesús. Y declaro que estos 7 espíritus reposan en mi vida y obran y gobiernan mi vida en plenitud, que me guían y me llevan en su paz, en su amor, en su gozo, en su tranquilidad, en su gracia, en su gloria, en su justicia. Porque tantos inconvenientes que nosotros vivimos hoy en día son conflictos y problemas que el mundo nos ofrece y nos vende. Pero cuando usted y yo estamos sometidos a la voluntad de Dios, andamos en la paz del Señor Jesús. Porque si usted mira en la palabra, a Jesús lo perseguían, a Jesús lo buscaban para matarlo, a Jesús le hacían acechanzas por todas partes.
pero en él reposaba los 7 espíritus del Señor. En él había la tranquilidad y la paz de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, porque él era el que habitaba en su plenitud a través de Jesucristo. Pero por eso el Señor nos dijo en la palabra: os conviene que yo me vaya, porque les daré el Consolador, el Espíritu Santo, quien los guiará y los llevará a toda verdad. Y él nos guiará y nos llevará a toda verdad en estos 7 espíritus. En el espíritu de sabiduría, que quiere el espíritu de Jehová, que quiere decir que el espíritu del Dios Todopoderoso habitará en usted. Que el espíritu de sabiduría, conocimiento, entendimiento habitará en usted. Que el espíritu de inteligencia, usted será una persona inteligente para obrar y actuar y hablar en determinado momento. Un espíritu de consejo, que aún así el Señor lo llevará a darle consejos, orientación y dirección a otras personas, aún personas también cristianas, aún personas que pronto se han apartado, aún personas que no tienen esperanza de vida, aún personas que pronto han empezado a suicidarse. El Señor le hará ese espíritu de consejo sobre su vida para que usted pueda obrar y hablar a través de esa persona y darle convencimiento en el poder del Espíritu Santo. Un espíritu de poder, el poder que el Señor le da para influenciar a otros, pero para bien en Cristo Jesús. Espíritu de conocimiento, usted tendrá conocimiento de la palabra, revelación de la palabra, que usted hablará con una persona y le hará una palabra concisa, precisa y eficaz en ese momento, para que esa persona pueda ser libre de esa atadura, esa ligadura, esa opresión que esté viviendo. Pero usted tiene que tener el contacto con la palabra diario, en meditar y estudiar la palabra diario, y usted, el Señor, le hará ese conocimiento para poderle dar ese conocimiento a otra persona y poderlo orientar y direccionar. Dice: y temor de Jehová. El temor de Jehová es no hacer lo malo, no hacer el mal a nadie, no robar, hurtar, matar, asesinar. Bueno, todo lo que el mundo nos ofrece, que muchas veces vemos como el pueblo se ha desenfrenado en ira, en soberbia, en arrogancia, renegando contra las autoridades, renegando contra el gobierno, renegando aún contra las instituciones, renegando aún por lo que se está viviendo por el COVID. Pero usted y yo tenemos ese espíritu, el espíritu de temor de Jehová, en que nosotros reposa esos 7 espíritus, y esos 7 espíritus nos llevan a la paz, el amor y el gozo del Señor. Que podamos, Señor, nosotros llevar ese cambio y transformación a otras personas a través de tu presencia, a través de tu palabra, a través de tu verdad. Señor, hoy oramos por estos 7 espíritus, que estos 7 espíritus de Jehová reposen sobre nuestras vidas y se activen en plenitud en cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón, para que nosotros podamos ser testimonios del reino de los cielos en esta tierra. Guíanos y llévanos, Señor, a ser ese ejemplo, a ser esas personas de transformación y cambio hacia otros, pero que seamos primeramente ejemplo en nosotros mismos, ejemplo en nuestra casa, ejemplo en nuestro entorno, personas de bien, personas de testimonio, personas que seamos aún personas para ser guiados y orientados para otras personas, Señor. Hoy oramos, Padre, que tú nos des esos 7 espíritus, y que esos 7 espíritus reposen sobre nuestra vida en la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, en quien reposa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obrando en la plenitud del reino a partir de ahora. Oramos, Dios, y te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén.